Gallinazos, zamuros, chulos, tiñosos, etcétera, 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 se paraban sobre el techo de aquella casa. Antes los médicos pronosticaron que el niño moriría. Lo que asombra es que tales aves, que evidentemente se desenvuelven en el rayo de Saturno, adivinaron con tanto acierto y conocieron con precisión absoluta el lugar a donde iba a fallecer una criatura. No está de más aseverar que en realidad también murió sin que la ciencia médica pudiera salvarlo. No hay duda que ese tipo de aves del cielo cumplen una misión bellísima limpiando la naturaleza de toda podredumbre. Es claro que tiene facultades que les permite conocer el lugar en donde alguien ha de morir. Todo esto nos invita a reflexionar sobre los poderes de la naturaleza. Nosotros todos podríamos ponernos en contacto con los elementales y conocer las maravillas y prodigios de la naturaleza, si aprendiéramos a viajar por entre la cuarta dimensión. Dos caballeros en una fiesta mirando al misterio, capitán. 4. Narraciones psíquicas. 6. En el tiempo de la colonia, dos caballeros que cabalgaban hacia la ciudad en un día lluvioso, tratando de descansar y de guarecerse de la lluvia, vieron en los alrededores un mesón en donde parecía que había una fiesta, pues los que estaban ahí bailaban, tomaban y reían. Entraron y también se quedaron a compartir la fiesta. Al sentirse cansados, se retiraron a su cuarto a dormir. Al otro día, cuando despertaron, grande fue su sorpresa al ver que en aquel lugar solo había polvo de mucho tiempo y esqueletos diseminados por toda la casa. Espantados huyeron de ahí despavoridos. ¿Podría usted decirme a qué se debió este fenómeno? Interesante su relato, distinguido caballero. He ahí un fenómeno maravilloso de la cuarta dimensión. No hay duda de que los viajeros aquellos tuvieron un acceso momentáneo a la cuarta dimensión en que pudieron ver y oír a muchas gentes desencarnadas, a difuntos dijéramos, con los cuales departieron amigablemente. Al otro día recibieron la sorpresa al descubrir en tal mesón solo huesos de muertos. Soldado filipino mirando al misterio, capitán. 18. Casos de Ginas. Aquí en México, durante la época de la colonia, sucedió un hecho Ginas insólito, inusitado. Se dio el caso de que un soldado filipino apareció uniformado con el uniforme de su país en pleno Zócalo de México, DF. El hombre fue detenido inmediatamente y cuando se le interrogó solo pudo responder asombrado que ignoraba cómo había salido de su tierra, cómo había sido trasladado instantáneamente a esta Ciudad de México y daba datos sobre acontecimientos que habían sucedido en su país la víspera, el día anterior a su captura. Investigaciones que se hicieron confirmaron exactamente todos los datos dados por aquel soldado. En aquella época no existían los aviones, ni naves que pudieran transportar a cualquier pasajero desde Filipinas a México en pocas horas. Esto notablemente fue motivo más que suficiente como para que la Inquisición católica interviniera inevitablemente. Cuentan las tradiciones que este pobre hombre fue juzgado. No sabemos todavía si se le quemó en la hoguera o si solo se le encarceló o torturó. María, Finés de la 2A. Guerra Mundial mirando al misterio, capitán. 18. Casos de Ginas. A fines de la Segunda Guerra Mundial, se dio el caso, en la Ciudad de México, de que una niña de escasos 5 años, de nombre María, hija de padres de mínimos recursos económicos, en una ocasión en que la madre se encontraba enferma, hizo aparecer delante de 3 vecinas un hermoso ramo de rosas rojas, diciendo que eran para ponérselas a la Virgen para que aliviara a su mamá. El hecho fue muy comentado en los alrededores y dentro de la vecindad en que vivían. En otra ocasión, cayendo en estado de éxtasis, balbuceando ciertas palabras que solo ella conocía, hizo aparecer 2 gruesas piedras de oro puro que ayudaron enormemente a mejorar las condiciones de vida de sus padres. Después de este asombroso suceso dio muestras de clarividencia y profecías. Cierta ocasión, un matrimonio la fue a consultar por enfermedad del señor. Ella se concentró, cerró los ojos, e instantes después apareció entre sus manos un muñeco de trapo con varios alfileres metidos en el cuerpo. Procedió a sacarlos, luego tiró el muñeco en medio de un conjuro en un brasero donde quemaba azufre, sanando definitivamente el hombre embrujado. Cuando fue creciendo tuvo el poder de curar mediante pases magnéticos, teniendo largas colas de enfermos que demandaban ayuda y consuelo a los cuales sanaba. Pero cuando llegó a tener 5 años y se fue interesando por las cosas mundanas, poco a poco degeneró sus costumbres hasta convertirse en un ser humano común y corriente. ¿Me podría decir el maestro a qué se debió este caso? Esta pregunta resulta ciertamente muy interesante y bien vale la pena contestarla. Obviamente aquella niña estaba dotada de poderes ginas. Incuestionablemente podía hacer aportes, traer rosas, pasarlas del mundo astral al mundo físico.
Hacer venir desde distancia objetos como es muñeco con alfileres, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta patente y manifiesto el hecho concreto de que cuando se interesó por las cosas materiales, cuando se alejó de la espiritualidad trascendente, perdió sus poderes. En la Revolución Mexicana. Mirando al misterio, Capitán 17, Fenómenos Ginas, 1, en el tiempo de nuestra Revolución Mexicana, le sucedió a un familiar el siguiente acontecimiento. Resulta que en una batalla del estado de Sonora se perdieron en el desierto él y un amigo. Después de varios días de caminata sin tener agua ni alimento alguno, falleció su amigo, a quien al caer la noche sepultó quedando solo en medio del inmenso desierto. Después de caminar cerca de 1 hora del lugar donde lo había sepultado, se acostó cansado a dormir, pero al día siguiente su sorpresa fue muy grande al ver a su lado el cadáver de su amigo lleno de arena. Sin poder entender este fenómeno, volvió a darle cristiana sepultura, siguió caminando durante el día y al caer la noche sin alimentación alguna, se volvió a dormir y nuevamente se encontró al despertar, al día siguiente con el cadáver a su lado. Esto mismo le sucedió durante 3 ocasiones. Al tercer día oró profundamente a Dios para que ya no le sucediera más tal fenómeno y ese último día empezó a encontrar qué comer hasta que llegó a una población. Espantado narró tal suceso, medio muerto de sed y de hambre. ¿Podría usted ser tan amable, maestro, de darnos una explicación al respecto? Con mucho gusto voy a dar respuesta a la pregunta del caballero. Fuera de toda duda podemos catalogar tal fenómeno como un hecho de la cuarta dimensión. Ostensiblemente tanto la personalidad energética como el yo psicológico del difunto se metía dentro de su cadáver sacándolo de entre la fosa sepulcral mediante el agente de la cuarta dimensión, de la cuarta coordenada, de la cuarta vertical. Supe de un caso símil relacionado con un brujo auténtico, de esos que saben meter en la cuarta dimensión su cuerpo físico. Después de haber sido sepultado se le encontró una y otra vez acostado en decúbito dorsal sobre la lápida de su tumba. Es obvio que en cada caso el sepulturero volvía nuevamente a meter tal cuerpo dentro de su fosa, mas siempre se repetía lo mismo. Cualquiera de esos tantos días en que el sepulturero repitiera su ya consabido trabajo, tuvo un instante de descuido que fue lo suficiente como para que aquel cuerpo desapareciera definitivamente sin dejar rastro alguno. Es incuestionable que se trataba de un brujo muy bien disciplinado, extraño personaje que en vida había enfatizado muchas veces por cierto entre grupos de amigos, de que él se escaparía del sepulcro con cuerpo y todo, después de haber sido enterrado. Cumplió con su palabra es claro y esto resulta ciertamente prodigioso. Liliputienses. Conferencia. 150 Pret. De los estudiantes gnósticos y 150 Rest. Del VM. Samael, pregunta. ¿Hubo sobrevivientes? Sí, hubo sobrevivientes. Algunos de estos involucionaron tanto que se volvieron liliputienses. Hace poco, en Bolivia, encontraron un grupo de liliputienses, así de chiquiticos. Por ahí andaban, tenían un pueblito por ahí, pero esto no es una historia de pulgarcito. Los liliputienses eran como de unos 20 centímetros. El pueblito tenía casas que parecían de muñecas. ¿Y las ollitas cómo serían, donde cocinaban los liliputienses? Todo era chiquito. Pero de la noche a la mañana, la gente aquella desapareció. ¿Qué se hicieron? Se metieron dentro de la cuarta vertical y se fueron. Esos eran lemures ya involucionados. Sin embargo, el pueblito se conserva y aquella tribu que existe en aquella región no permite jamás que ningún civilizado se acerque a ese pueblito que está custodiado por aquella tribu. Es un pueblito que parece de muñecas, con un enorme cerro elevadísimo o varios cerros que le rodean. Cada cerro es tan elevado que cuando mucho puede llegar a tener unos 30 centímetros, pero para ellos es elevadísimo. Bueno, algunos podrían tener 40 centímetros. 50 a lo máximo y 60 ancianos, Coatepec, Tulago. Doctrina secreta de Anahuac, Capitán 1. Las 7 cuevas celestes, para bien de la gran causa no está de más empezar este tratado, transcribiendo algo maravilloso. Quiero referirme en forma enfática a cierto relato consignado por Fray Diego Durán en su notabilísima obra titulada Historia de México. Véase el texto de don Mario Rosso de Luna. El libro que mata a la muerte, páginas de la 126 a la 134. Como quiera que no me gusta adornarme con plumas ajenas, pondremos cada párrafo entre comillas. Cuenta dicha historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán, hermoso libro escrito a raíz de la colonización española de tan vasto imperio, que viéndose el emperador Moctezuma en la plenitud de sus riquezas y gloria, se creyó poco menos que un dios. Los magos o sacerdotes del reino, mucho más sabios que él y más ricos, puesto que dominaban todos sus deseos inferiores, hubieron de decirle: «Oh, nuestro rey y señor.
no te envanezcas por nada de cuanto obedece a tus órdenes. Tus antepasados, los emperadores que tú crees muertos, te superan allá en su mundo tanto como la luz del sol supera a la de cualquier luciérnaga. Entonces el emperador Moctezuma, con más curiosidad aún que orgullo, determinó enviar una lúcida embajada cargada de presentes a la tierra de sus mayores, o sea la bendita mansión del amanecer, más allá de las 7 cuevas de Pacaritambo, de donde era fama que procedía el pueblo azteca y de las que tan laudatoria mención hacen sus viejas tradiciones. La dificultad, empero, estaba en lograr los medios y el verdadero camino para llegar felizmente a tan obscura y misteriosa región, camino que, en verdad, no parecía conocer ya nadie. Entonces, el emperador hizo comparecer a su ministro Tlacaelel ante su presencia, diciéndole: «Has de saber, oh Tlacaelel, que he determinado juntar una hueste compuesta por mis más heroicos caudillos y enviarlos muy bien aderezados y apercibidos con gran parte de las riquezas que el gran Huitzilopochtli se ha servido de pararnos para su gloria y hacer que las vayan a poner reverentemente a sus augustos pies. Como también tenemos fidedignas noticias de que la madre misma de nuestro Dios aún vive, podía serle grato también el saber de aquestas nuestras grandezas y esplendores ganados por sus descendientes con sus brazos y sus cabezas». Tlacaelel respondió: «Poderoso señor. Al hablar tal como has hablado, no se ha movido, no, tu real pecho por ansias de mundanos negocios, ni por propias determinaciones de tu tan augusto corazón, sino porque alguna deidad excelsa así te mueve a emprender aventura tan inaudita como la que pretendes. Pero no debes ignorar, señor, que lo que con tanta decisión has determinado, no es cosa de mera fuerza, ni de destreza o valentía, ni de aparato alguno de guerra, ni de astuta política, sino cosa de brujas y de encantadores capaces de descubrirnos previamente con sus artes el camino que conducirnos pueda a semejantes lugares. Porque has de saber, oh poderoso príncipe, que, según cuentan nuestras viejas historias, semejante camino está cortado desde luengos años ha, y su parte de este lado ciega ya con grandes jarales, y breñales poblados de monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo, y espesísimos carrizales y cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente temerario. Busca, pues, señor, como remedio único contra tamaños imposibles a esa gente sabia que te digo, que ellos, por sus artes mágicas podrán quizá salvar todos esos imposibles humanos, e ir hasta allá trayéndote luego las nuevas que nos son precisas acerca de semejante región, región de la que se dice por muy cierto que cuando nuestros abuelos y padres la habitaron antes de venir en larga peregrinación hasta las lagunas de México, en las que vieron el prodigio del tunal o zarza ardiendo, era una prodigiosísima y amena mansión donde disfrutaban de la paz y del descanso, donde todo era feliz más que en el más hermoso de los ensueños, y donde vivían siglos y siglos sin tornarse viejos ni saber lo que eran enfermedades, fatigas ni dolores, ni tener, en fin, ninguna de esas esclavizadoras necesidades físicas que aquí padecemos, pero después que de tal paraíso salieron nuestros mayores para venir aquí, todo se les volvió espinas y abrojos. Las hierbas les pinchaban. Las piedras les herían y los árboles del camino se les tornaron duros, espinosos e infecundos, conjurándose todo contra ellos para que no pudieran retornar allá, y así cumpliesen su misión en este nuestro mundo. Moctezuma, oyendo el buen consejo del sabio Tlacaelel se acordó del historiador real Cuauhcoatl, literalmente el dragón de la sabiduría, constante nombre de los adeptos de la mano derecha o magos blancos, venerable viejo que nadie sabía contar sus años, e inmediatamente se hizo llevar hasta su retiro en la montaña, diciéndole, después de haberle saludado reverente: «Padre mío, anciano nobilísimo y gloria de tu pueblo. Mucho quería saber de ti, si te dignas decírmelo, ¿qué memoria guardas tú en tu ancianidad santa acerca de la historia de las 7 cuevas celestes donde habitan nuestros venerados antepasados y qué lugar es aquel santo lugar, donde mora nuestro dios Huitzilopochtli y del cual vinieron hasta aquí nuestros padres?» «Poderoso Moctezuma», respondió solemnemente el anciano, «lo que tu servidor, sabe respecto a tu pregunta, es que nuestros mayores, en efecto, moraron en aquel feliz e indescriptible lugar que llamaron Aztlán, sinónimo de pureza y blancura. Allí, se conserva todavía un gran cerro en medio del agua, al que llaman Culhuacán, que quiere decir, cerro tortuoso o de las serpientes. En dicho cerro es donde están las cuevas y donde, antes de aquí venir, habitaron nuestros mayores dilatados años. Allí, bajo los nombres de Medjins y aztecas, tuvieron grandísimo descanso. Allí disfrutaban de gran cantidad de patos de todo género, garzas, cuervos marinos, gallaretas, gallinas de agua, muchas y diferentes clases de hermosos pescados, gran frescura de arboledas cuajadas de frutos y adornadas de pajarillos de cabezas coloradas y amarillas, fuentes cercadas de sauces sabinas y enormes alisos.
Andaban aquellas gentes en canoas, y hacían camellones, en los que sembraban maíz, chile, tomates, naudlis, frijoles y demás géneros de semillas de las que aquí comemos,